Búscanos como Red Sonora sin espacio y disfruta nuestras estaciones en tu celular. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. Gracias a toda nuestra audiencia y nuestros seguidores acá con nuestra coordinadora de las redes, adelantando todos los temas, porque ustedes saben que estoy ahí en ese proceso de aprendizaje de todo lo que es el canal de WhatsApp, el canal de YouTube, las redes, porque bueno, yo estoy acostumbradita a sacar el micrófono, los invitados y hay más, pero pues uno consigue esas alianzas estratégicas para poder estar al día. Saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM, Oscar Perdomo en el máster y en la dirección y conducción, quien les habla, Vilma del Mar. Los invito para que nos acompañen con la reflexión del día de hoy. El momento de la reflexión en Encuentros con Vilma del Mar. Regalo para el alma, abril 9. Este es un tiempo de renovación, para que el mundo vuelva a ser un verdadero hogar para todos. Necesitamos una nueva conciencia y una nueva visión de donde surjan nuevos liderazgos y nuevas formas de actuar. Al mirar hacia adentro y conectar con mi verdadero ser y con lo divino, me convierto en parte de la semilla de la transformación. Bueno, ese es regalo para el alma. Hoy 8 de abril, ya como va corriendo 9, sí, 9 de abril, como va corriendo el tiempo. Estábamos hablando con Valentina de eso. Acuérdense que hoy es jueves jurídico con el doctor Dagoberto Carabalí, que debe estar en camino porque aún todavía no llega a la mesa de trabajo, pero mientras tanto queremos saludar a Valentina, quien es la coordinadora de las redes sociales de Encuentros con Vilma del Mar, y ella nos va a contar un poquito todo el proceso del canal. Ahorita estaba enviándoles la invitación para que se inscriban, estén allí en el canal de WhatsApp y también en el canal de YouTube, porque es muy importante para nosotros. No es la cantidad de seguidores ni la cantidad de likes que tengamos, ni porque empecemos a monetizar, que en un momento determinado, si se dan las cosas, se hará, pero es para tener la posibilidad de que no esperemos al otro día poder tener el programa en YouTube, sino que se pueda transmitir por Facebook a través de Sonora 1500 y el canal de Encuentros con Vilma del Mar de YouTube directamente el programa. Entonces va a ser mucho más amplio y va a llegar a muchas personas, pero eso es necesario que ustedes se inscriban, ¿sí? Entonces, qué bueno, a mí Valentina me envía el programa ya listo, yo se lo envío a ustedes y ustedes se los envían a sus amigos, y entonces lo miran desde esa invitación, no van al canal de YouTube a suscribirse, y sí necesitamos es que se inscriban para poder mover esto. Buenas noches, Valentina, un placer tenerla aquí como los jueves con el doctor Dagoberto Carabalí, que usted siempre nos acompaña, y quiero que mientras llega el doctor nos cuente lo de las redes sociales, cómo se están moviendo, qué avances tenemos, y también para que ustedes nos llamen al 320-529-6161 y nos den sugerencias, porque de eso se trata. Buenas noches. Buenas noches, Vilma, buenas noches a todos los oyentes que están conectados el día de hoy. Bueno, te cuento que obviamente de lunes a viernes nosotros tenemos una programación amplia para todos los oyentes, tanto en Instagram, en Facebook,
en YouTube y hasta en WhatsApp. Nosotros tenemos una amplia información de valor para cada tema en específico entre la semana. Siempre hacemos contenido más que todo para lo que es Instagram y Facebook. Recordarle a los oyentes que los programas que son de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por medio de Sonora 1500 AM, ellos están publicando siempre sin falta en nuestro YouTube, que es Encuentros con Vilma del Mar. Recordarle también a las personas que en el momento en que nos van a buscar en YouTube va a aparecer 2 cuentas de Encuentros con Vilma del Mar. Una que tiene un 2022 y otra que no tiene absolutamente nada. Es al que no tiene absolutamente nada, el que solamente dice Encuentros con Vilma del Mar. El solito. A ese es el que necesitamos que se suscriban y que le den me gusta a todas las publicaciones. Te cuento que hemos tenido un avance del 3,5 de vistas en todo nuestro contenido. Resulta que, por si no lo sabías, estamos moviendo mucho a la gente entre los 25 a los 34 años. Qué bueno, interesante. Yo le decía a alguien que me preguntaba más o menos de qué edad, qué día que estuvimos hablando sobre lo de Red Papás, de que le digo yo, adultos de 25 para arriba. De 25 Igual a 34. Tenemos también muchos jóvenes, pero la población es de 25 para arribita. Sí, la verdad sí, se hizo el estudio. También movemos un público un poco más femenino. Obviamente el masculino va atrasito, no tan atrás, pero sí movemos un público más femenino. Y resulta que no solamente nos están viendo en Colombia, sino que también hemos recibido notificaciones de Colombia, México y Argentina. Qué chévere. Y nos falta España, porque en España tenemos muy buenos invitados que han estado en el programa y también tenemos oyentes. Lo que pasa a veces por la diferencia de horario en España, pues a veces por eso es importante lo del canal de YouTube, porque así al otro día pueden ver el programa, porque pues si ahorita estamos haciendo el programa aquí y en España son las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, pues tampoco, pues tiene que haber un invitado muy especial que se sacrifique para hacer el espacio, como muchas veces lo hemos hecho con Fulvia Martínez, que dice, no, yo me trasnocho, pero hago el programa. Entonces de eso se trata, pero muy interesante. Entonces ya saben que en la invitación también, ustedes que tengan familiares fuera del país, pueden enviarle el programa, los links del programa para que se inscriban y para que puedan escuchar. Esto se trata y como me dicen muy claramente y cada vez me convenzo que tienen razón, debemos abrazarnos y acercarnos a la tecnología y a las redes sociales, que son maravillosas, porque de todas maneras a veces se habla mucho de lo de las redes, pero es importante que tengamos en cuenta que en las redes también tenemos información muy importante, muy bonita y que nos complementa. Yo en Instagram a veces encuentro unos mensajes de toda la temática que manejamos interesantes y conversamos pues con que se los retransmito o se los reenvío, como dicen ahora, a todos nuestros oyentes y nuestros seguidores. Entonces eso nos parece súper importante. Sí, entonces también en general de las redes sociales de nosotros, también hemos tenido un movimiento de 2,8 millones de personas quienes están viendo nuestro contenido de cada día. Hemos tenido también las ciudades que más movemos en estos momentos es la ciudad de Cali, pero también vemos registrado lo que es Bogotá, Jamundí y Santiago de Chile. Y en países obviamente lidera Colombia, pero también aquí está España y Estados Unidos. Personas que ven nuestro contenido. Muy interesante. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Dagoberto, que entre despaciecitos, se acomode, porque es que con este tráfico que está terrible hacia el sur, casi no llegamos. Bienvenido, doctor, bien, pues acomódese y nosotros seguimos acá mientras ya empezamos el tema. Entonces, Valentina, nos parece súper chévere el informe que nos estás dando de todo el manejo de las redes, porque
ahí nos vamos dando cuenta que esta temática y estos programas que siempre lo he dicho y me jacto de verdad, no con no con el orgullo desde el ego, sino desde el corazón, de que tenemos siempre excelentes invitados, excelentes profesionales y pues nombrados y felicitados de la universidad y de no sé qué. Por ahí tenemos chivas, ¿no? Tenemos chivas. Tenemos chisme. Entonces es muy interesante estar al tanto con todo lo que son las redes sociales. Gracias, Valentina, por tenernos al tanto, por darnos esas noticias tan interesantes. Y también decirle a las personas que tenemos nuestro canal de WhatsApp, lo pueden encontrar como Encuentros con Vilma del Mar. Es el canal que tiene un logo azul con un circulito, dice radio y TV. Y para las personas que de pronto tengan a Vilma en sus contactos y quieren ingresar a este canal, le pueden escribir y ella les envía la invitación para que estén atentos también de todo lo que se sube por el canal. Bueno, la Semana Santa de descanso, muy nutridos, con mucha reflexión. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo nuevamente en Sonora 1500, este programa de Encuentros con Vilma del Mar. Y bueno, no lo dejamos llevar para que nos cuente a todos y a la audiencia que por ahí le hicieron un homenaje muy bonito en la universidad y todo eso. Cuéntenos. Muy buenas noches, Vilma, buenas noches, Valentina, muy buenas noches a todos los oyentes y a todas las personas que nos ven a través de las plataformas. Bueno, sí, ya finalizó la Semana Santa, gracias a Dios, pues tuvimos tiempo de reflexionar, de descansar, de unirnos también en familia con esos días ahí que también se toman de vacaciones. Y también pues con una sorpresa, la verdad es que fue un tema muy gratificante, pues un reconocimiento que realizó la Universidad San Buenaventura, de la cual soy egresado de la Universidad San Buenaventura de Cali, y nos hicieron pues este reconocimiento como egresados en la trayectoria profesional y académica que hemos tenido a lo largo de este tiempo, ¿cierto? Y fue muy curioso en la medida en que fue una sorpresa, de hecho me habían invitado para dar un discurso a los graduandos de que ese día se estaban graduando de la Facultad de Ciencias Económicas. Y hasta ahí, digamos que era lo que sabía. Usted iba preparado para eso. Exactamente. Qué chévere. Y bueno, digamos que di el discurso y demás cosas, cuando ya al final resulta que también se iba a hacer un reconocimiento a mi persona. Entonces, bueno, eso fue una experiencia demasiado enriquecedora y emocionante. Y muy merecida, porque la verdad, no porque nos acompaña aquí en el programa con sus conocimientos, con su dedicación, es que es lo que la audiencia valora, ¿no? Y desde luego que el equipo de Sonora 1500 y de Encuentros con Vilma del Mar, que ustedes sacan su espacio, su tiempo para compartir conocimientos, ¿sí? Para saber que ustedes estén al día, por lo menos con las cosas más elementales de los derechos y de los deberes que tenemos, ¿no? Y que él ha sido como tan claro y transparente. De eso se trata, y para nosotros es un orgullo que le hayan dado ese reconocimiento muy merecido a usted y a su empresa, porque la verdad que están haciendo una labor maravillosa. No, muchísimas gracias, Vilma, y sí, realmente, y bueno, yo creo que esto más que ser un reconocimiento solamente pues a mi persona, creo que también es al equipo de trabajo, ¿cierto? Que conforma Berkeley Company, donde claramente no soy el único, no soy el que hago todo, digamos que uno porque le toca que ser cara visible, pero pues hay un equipo demasiado amplio y demasiado grande, pues también dando lo mejor de sí para que todas estas cosas pues salgan como deben ser. De eso se trata, ese es el equipo y ese es el liderazgo, ¿no? Que el reconocimiento a quien está allí al lado de usted, quien lo ha acompañado, quien lo apoya en todos estos procesos, me parece importante. Así es, muchísimas gracias, Luis. A ver, Valentina, ¿qué tiene para decirle al doctor con ese reconocimiento? Nos sorprendió. Se lo merece por ser un buen profesional. Sí, claro. Y lo bonito, la sorpresa que le dieron, ¿no?
que lo invitaron fue para dar un discurso y bueno, ya le tenían allí su postre, como decimos nosotros. Si lo vieron llorar, eso fue real. Bueno, doctor, hoy continuamos con lo de registro de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio. El impuesto, aquí Valentina así me dijo, sí, impuesto. Yo, a mí para qué registro. Sí, porque el registro es una cosa y el impuesto es otra. Total. Juiciosa, ha hecho la tarea. Conéctense a los jueces jurídicos y aprendan como yo. Ya la próxima semana Valentina va a dar la charla jurídica. No. Sí, así es. Digamos que ya hemos hablado varias semanas, varios días del tema del impuesto de industria y comercio. Entonces, pues hoy la idea es que podamos abrir el espacio para las preguntas, que las personas que han estado atentos o que tengan dudas, pues que nos puedan hacer sus preguntas y poder ir desarrollando todas estas inquietudes que tengan las personas. Bueno, una de las preguntas que nos hicieron los oyentes, que fue varios hicieron como la misma pregunta, y yo creo que allí por ahí se va desprendiendo el tema, es que cuáles son, digamos, las consecuencias del no pago a tiempo. Eso genera intereses, eso genera, se puede llegar a acuerdos. Eso fue como que a nivel general los que nos preguntaban, doctor. Ok, seguimos, digamos que en la misma línea tributaria, que cuál es la sanción o la consecuencia mejor del no pago oportuno de los impuestos. ¿Listo? En este caso, hablando de impuestos de industria y comercio, digamos que la consecuencia inmediata sigue siendo la generación de intereses. ¿Listo? Intereses moratorios por cada día en que deje de presentar mi impuesto. Y aquí es un tema que nos permite tenerlo en cuenta para futuras, un cambio que pasó al menos en Cali, y creo que en algunos municipios también está operando esa misma situación. Y es que hace varios años atrás, para que el impuesto de industria y comercio se entendiera como presentado, entonces usted tenía que presentar la declaración y realizar un pago. Entonces no sé si muchas personas recuerdan que el contador o la contadora a las 3 de la tarde, 4 de la tarde le decía: salga corriendo para el banco porque hay que dejar pagada esa declaración, porque si no se entiende que no está presentada. Entonces en esas épocas, digamos que tocaba que efectivamente realizara así sea un abono del total del impuesto para que se estuviera presentado. Si no, entonces la sanción o la consecuencia era que efectivamente usted quedaba como extemporáneo. Entonces recordemos que la sanción por extemporaneidad es del 5% del total del impuesto a pagar por mes o fracción de mes. Entonces digamos que había una consecuencia alta en ese momento. Hace un par de años para acá, lo que el municipio, y reitero, al menos en Cali, antes funcionaba también en otros municipios, pero Cali ha sido de los últimos municipios que se ha actualizado en ese tema, donde permitió que ya existiera una firma electrónica y un usuario electrónico que le permitiera a uno presentar las declaraciones. Entonces usted lo que hace es que presenta su declaración y ya el pago lo puede hacer acto siguiente, pero no genera la no presentación del impuesto. Y en esa medida, entonces, si presenté el impuesto y no pagué, pues entonces ya no habría una sanción por extemporaneidad, sino que lo que habría es una consecuencia frente a la generación de intereses en el pago de esos impuestos. O sea, es muy importante tener en cuenta eso. También un oyente me preguntaba que si de pronto también desde industria y comercio habían, digamos, como esas oportunidades de descuentos, o que si pagan hasta tal fecha le podemos descontar, o que si está alcanzado en tal tiempo arrímese y llegue a acuerdos, y todo esto se puede manejar. Sí, digamos que aplica el mismo escenario en el tema de, bueno, hay retomo o sintetizo mejor la pregunta. Los descuentos tributarios no son de manera inmediata, ¿listo? Entonces dependerá de cada gobernación o cada alcaldía que genere esos descuentos. ¿Por qué? Es importante tener en cuenta. En Cali nos habíamos acostumbrado hasta hace unos años atrás
donde, bueno, yo no pago los impuestos, no estoy diciendo como siempre pasaba, ¿no? Pero pues eso es uno de los escenarios, ¿listo? Y ya sabíamos que el año siguiente o un par de años llegaba el famoso papayazo, ¿no? Entonces, con los papayazos tributarios íbamos y pagábamos los tributos, y ahí teníamos unas descuentos en sanciones, intereses y demás cosas. Tengamos en cuenta que en esta última alcaldía, pues el tema de los papayazos desapareció y ha sido muy insistente. No han dado papaya. En que no van a retomar temas de papayazos, ¿cierto? Ajá. Entonces, pues digamos que hoy pensar en un escenario donde digo, venga, no voy a pagar por esperando algún descuento, eso no es digamos que un tema normativo, es un tema voluntario de el gobierno municipal que se encuentra en ese momento. Normativamente, digamos que la consecuencia de si usted no paga o no declara sus impuestos, pues tendrá unas sanciones como están de extemporaneidad, y adicionalmente el tema de los intereses que acarrea ese tema. Ahora, importante, a la fecha, ¿qué descuentos tributarios tenemos a nivel municipal? Al menos en lo que aplica en Cali, no se está aplicando ningún descuento o ningún papayazo como tal actualmente, ¿listo? Los descuentos que hoy tenemos es a nivel nacional, y digamos que eso es importante, que hoy podamos hablar de ese tema también, aunque es un tema ya a nivel nacional, pues volverlo a retomar en la medida en que pues el decreto está hasta el 30 de abril y digamos que podemos aprovechar algunas situaciones. Pero volviendo al tema municipal, que es donde radica el tema del impuesto de industria y comercio, actualmente no hay ningún descuento, o al menos que yo sepa, no sé si ahí lo dejamos por si acaso. No sé si de pronto ayer o lo que llegué a este tema ya salió algún descuento, pero sí, porque puede pasar. Es válida la aclaración, exacto, doctor, no es válida. Pero ella va a decir, ¿cómo así tú un abogado y no sabe? Puede pasar, si salió ahora a mediodía y no ha visto las noticias, pues igual. Exacto. Pero entonces se deja esa salvedad. Es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, hasta el 30 de abril hay el plazo dentro de los impuestos nacionales. Pero entonces, para explicar un poquito más a fondo el tema, y bueno, y de hecho, para completar la respuesta anterior, tengan en cuenta que por eso siempre me refiero al municipio de Santiago de Cali, al menos en la aclaración que he dado el día de hoy. ¿Por qué? Porque recuerden lo que hablamos en su momento, y es que el impuesto de industria y comercio aplica es por cada municipio. Y si no estoy mal, en Colombia son casi 1100, 1050 y pico de municipios. Entonces, pues yo decirle que sé que en todos los municipios de Colombia no hay descuento, no, ¿cierto? Al menos en Cali no está aplicando actualmente algún descuento. Ahora, frente al tema de lo que corresponde a el decreto 0240, que eso es importante tenerlo en cuenta, el decreto 0240. Entonces, recordemos que cuando estábamos cuando llegamos de diciembre, en enero, sí, una de las cosas que les dije, mire, aprovechen que hay un descuento tributario que permite una reducción en sanciones, intereses, de impuestos nacionales, hablando de renta, hablando de IVA, que permite también subsanar unos temas, y el descuento básicamente era el 85% de muy sanciones, bueno, ¿no? Exacto. Muy bueno. Y los intereses bajaban a un 4.5%. Pero en esa época estábamos también con un escenario donde les decía, esto hay que salirles rápido. ¿Por qué? Porque el decreto está siendo demandado y posiblemente lo vayan a declarar inexequible. Efectivamente eso pasó. Entonces, hace poquito, bueno, hace ya como un mes y pico, recuerden que se declaró que la emergencia sanitaria, emergencia económica, no correspondía. Entonces eso hizo que esos decretos también quedaran sin vigencia. Pero después volvió a salir otro decreto, que es el decreto del cual les estoy hablando, que es el 0240. Ese decreto volvió y estableció los mismos beneficios tributarios. ¿Listo? O sea que sigue con ese descuento. Exactamente. Qué bueno. Entonces, ¿qué permite? Que todas las personas que hoy tengan obligaciones pendientes de pago de impuestos nacionales, renta, IVA, hablando de retenciones desde el punto de vista de orden nacional, puedan subsanar esas obligaciones, puedan pagarlas. El primer plazo se vence el 30 de abril de este año. ¿Por qué es importante cuando les digo el primer plazo? Porque hay otro plazo, pero no aplica para todo mundo.
aplica solamente para unas situaciones específicas y son procesos que actualmente estén en demanda. Es decir, que usted haya presentado una demanda y esté en alguna discusión con la DIAN frente a esos impuestos o frente a esas obligaciones, entonces el decreto lo que le permite es, venga, finalicemos ese proceso, listo, conciliemos y usted simplemente págueme con una reducción de sanción y con una reducción de intereses y póngase al día con el 100% del impuesto que esté a cargo. Entonces, pero eso bajo el escenario de llegar a una conciliación. En teoría usted puede decir, estoy perdiendo, porque igual estoy reconociendo que tengo que pagar el impuesto, claro. Pero es que recordemos que estas demandas son demandas de 8 años, de 6 años. Entonces, básicamente, durante todo el tiempo que ha pasado posterior, o durante los primeros 24 meses posterior a la presentación de la demanda, recordemos que se generaron intereses, entonces son obligaciones que son más altas por los intereses, hay veces son más altas por los intereses y las sanciones que por el mismo impuesto. Entonces, ¿qué es lo que le permite este decreto? Es, bueno, le doy la razón a la DIAN, así sea que no la tenga, pues le voy a pagar su capital, listo, y en compensación a esa situación, pues yo puedo acceder a disminuir sanción e intereses, listo. En esos escenarios, el plazo que se contiene es hasta el 30 de junio. Es que las personas puedan presentar una solicitud de conciliación con la DIAN para cuadrar estas obligaciones y acceder a estos beneficios. Entonces, ese es el segundo plazo que aplica, pero recuerden que este segundo plazo es para solamente esas situaciones específicas de procesos que se hayan demandado o de temas que estén hoy en sede judicial, ya sea en primera o en segunda instancia. De resto, lo que aplica, digamos, para todas las otras personas que no se encuentran en esa condición va hasta el 30 de abril. Muy importante tener en cuenta esto. Quienes estén ya en un proceso de alguna situación legal, puede extenderse un poquito más, que esas partes llegarán al acuerdo, pero a nivel general 30 de abril se debe estar al día. Exactamente, entonces aprovechemos este descuento. ¿Qué ha pasado de pronto con este decreto? Este decreto, aunque sigue el debate político, pues ustedes saben que además de que estamos en época de elecciones o de preelecciones, entonces pues el tema político siempre va a estar ahí álgido, pero al menos no estuvo como el inicial, que ese decreto desde el primer día que salió ya tenía 5 o 6 demandas. Listo, este decreto al menos no ha sido demandado, perdón, no es que no haya sido demandado, sino que las demandas que se han presentado pues no son demandas que tuvieran todo el tema mediático que tenía en ese momento, porque es que recordemos que en esa época hasta un magistrado salió y se pronunció frente al tema. Entonces digamos que toda esa presión hizo que rápidamente el decreto fuera declarado inexequible. Hoy, pues digamos que aunque siguen existiendo todos esos panoramas, pues el decreto ya lleva casi 20 días en firme, ¿cierto? 20, casi un mes. Entonces digamos que tenemos esperanzas de que al menos se vaya hasta el 30 de abril, que es la fecha máxima que se tiene para pagar. Entonces igual trate de acceder a estos beneficios. Bueno, si la persona porque no tiene los recursos, porque no alcanzó, porque tiene otras prioridades, lo que sea, no puede, entonces debe acogerse a las sanciones o a pagar intereses y las multas que eso acarrea, ¿no? Exactamente. Entonces, mire, por ejemplo, una persona que nos consultó, estábamos en reunión, entonces la persona nos decía, es que no tengo la plata ahorita para cogerme el decreto, y el ahorro en sanción e intereses era casi de 120 millones de pesos. Pero entonces, pues sus asesores lo que le decían es, llegue a un acuerdo de pago para que digamos que no se descapitalice o no busque plata donde no la tiene, y pueda hacer un acuerdo de pago para que pueda ir pagando a cuotas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque usted llegue a un acuerdo de pago, ese acuerdo de pago no le va a permitir estar dentro de los beneficios del decreto. ¿Listo? Entonces, porque la condición es el pago total de la obligación antes del 30 de abril. Entonces, digamos que usted puede tomar una decisión financiera y decir, bueno, pago, no sé, 300 millones de pesos, ¿listo? Pero lo pago a cuotas, entonces lo que hace es que me libera flujo de caja, pero pues el costo son 300 millones de pesos. O pago 200 millones de pesos, me ahorro 100, pero pues tengo que sacarlos desde ya. Entonces eso pues ya es una decisión financiera que tendrá que tomar, pero digamos que más allá del tema, la reflexión es que el pago se debe hacer hasta antes del 30 de abril. Muy importante tener en cuenta, y total. Si tiene una parte, ya sabe que no lo cobija
el que los intereses le sigan. Lo otro que puede hacer, digamos que puede ser una estrategia, si usted lo que tiene son varias obligaciones producto de varias declaraciones y usted lo único que tiene es X cifra, pues entonces digamos que pague completo esa declaración, porque es que ahí también hay que tener en cuenta, y es que usted puede tener una deuda de 100 millones de pesos, pero fraccionada en 5 o 6 declaraciones, y usted ahorita solamente tiene un ejemplo 50 millones de pesos, pues entonces coja con esos 50 millones de pesos y pague 3 declaraciones, que al menos esas le queden dentro del decreto, y las otras, pues como ya no tiene capital, pues le quedarán por fuera. Pero digamos que merma. Eso, no se deje coger el tiempo, porque no es un buen beneficio el que está generando este decreto. Claro, imagine, de todas maneras debe aprovecharse. Bueno, vamos a nuestro corte y ya regresamos nuevamente. Escuche Encuentros Jurídicos los jueves de 7 a 8 de la noche con el doctor Dagoberto Carabalí. Todas sus preguntas tienen respuesta inmediata. Derecho laboral, comercial, tributario, en el 602-348-0146. O escríbanos al WhatsApp 300-361-7545. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Se le da reconocimiento a los... Bueno, aquí estamos pues emocionados con ese homenaje que le hicieron al doctor. Ahí estamos como muy contentos y nos vamos pasando el tiempo. Bueno, les recordamos a toda nuestra audiencia que hoy se Encuentros Jurídicos con el doctor Dagoberto Carabalí. Está retomando el tema tan importante como es el impuesto de industria y comercio, ¿no? Entonces es importante que tengamos presentes, sobre todo esas personas que tienen esos compromisos, háganlo a tiempo, aprovechen esos descuentos, que es muy importante para su beneficio, para su empresa. Doctor, continuamos. Exacto. Entonces, bueno, digamos que básicamente eso es lo que hoy tenemos frente al tema de lo del decreto, pues para tener en cuenta para todas las personas. Retomando entonces al tema del impuesto de industria y comercio, que era donde estábamos inicialmente hablando, ¿qué dudas más tenemos por allí? ¿Qué dice la gente? ¿Qué ha estado atento a la gente preguntando? Pues bueno, lo que más han preguntado varias personas es eso, ¿no? Que si se pasaba, si no tenía el dinero, entonces ya usted explicó, si se paga completo, tiene el descuento completo, si no, una parte, y ahí organizan. A nivel general, más que todo eso eran las preguntas, doctor. Ok, entonces aquí pues vamos a contar un tema anecdótico también para que las personas lo tengan presente, y es que esta semana han sido ya 5 personas que nos han consultado sobre el tema, y volvieron a llegar o están volviendo a llegar de nuevo los cobros de los que les hablaba en la vez pasada, de cobros que está haciendo el municipio de Santiago de Cali, diciéndole a las personas, por favor, paguen el impuesto y declárenlo porque fueron omisos y todos estos temas. ¿Listo? Entonces, muy seguramente esta semana les tuvieron que haber vuelto a llegar esos comunicados. Recordemos, seguimos con el mismo escenario. El impuesto de industria y comercio solamente se causa por actividades industriales, comerciales o de servicios. Si usted está dentro de esa categoría, y cuando hablamos de servicios, exceptuando las profesiones liberales, ¿listo? Si usted está dentro de esas categorías, pues es el momento de que entre a subsanar esas obligaciones, ¿listo? ¿Cómo las subsano o qué debo de tener en cuenta al momento de esto? Y es que recordemos que los municipios el municipio está tomando una presunción. ¿Y cuál es la presunción? Y es el total de sus ingresos
los voy a entender como gravados con el impuesto de industria y comercio, que esa presunción es una presunción incorrecta, es una presunción que no cabe. ¿Por qué? Porque por demás lo que hace es que coge los impuestos o los ingresos que usted haya declarado o haya presentado en su declaración de renta. Y reitero, o sea, si estamos hablando de un impuesto municipal, donde una de las condiciones es que el ingreso se haya causado o generado dentro del municipio. Y usted cuando presenta la declaración de renta, que es un impuesto nacional, usted lo que hace es que presenta todos los ingresos que usted tuvo a nivel nacional y de hecho hasta internacional, porque en Colombia existe un tema de renta mundial, pero bueno, no nos vamos a meter allá, sino que básicamente es, usted declara todos sus ingresos. Y en esa medida, pues el municipio de Cali no puede presumir que porque usted en su declaración de renta estableció que tuvo ingresos de X cifra, todos esos ingresos fueron dentro del municipio de Santiago de Cali. ¿Listo? Entonces, en esa medida, por favor, primero, si les llegó estos comunicados, entren, revisen su información tributaria, revisen su información contable para que puedan contestar estos requerimientos. Si digamos que ustedes consideran que el municipio no tiene derecho a estos que le están solicitando, pues entonces entren a contestarlo y entren a cuestionarlo. Y claramente, reiteramos, desde Verbi Company les podemos apoyar en todos esos procesos para que no terminen pagando sanciones e intereses de manera incorrecta. Hay que tener en cuenta algo que aplica en el impuesto de industria y comercio, y es que como es un impuesto municipal, que cada municipio debe velar por esos ingresos. Si el día de mañana el municipio de Medellín, por ejemplo, Medellín le dice, mire, es que usted acá fue que me generó esos ingresos, usted no le va a poder decir, no, qué pena, es que yo lo pagué en Cali. No. Claro. Usted también va a tener que pagarle al municipio de Medellín y solicitarle al municipio de Cali que le devuelva el dinero. ¿Listo? Pero este tema opera como las mamás. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo lo de las mamás? Este tema opera como las mamás. Préstele plata a su mamá y vaya a cobresela. ¿Se perdió? Plática perdida. Voy a traer mis hijos de presente. Yo pago. ¿Cómo le da Valentina cuando le presta plata a la mamá? No. Sin comentarios, vale. Sí, bueno, sí me la devuelven. Yo quiero, para poner en contexto a nuestra audiencia, doctor, y de pronto si así es. Tengo una empresa en Cali, tengo una sucursal en Buga, otra sucursal en Yotoco, y de pronto me voy para Medellín a colocar otra principal o sucursal. Debo pagar lo de Medellín, que me cobren en Medellín, en Cali lo que cobren de Cali, en Buga lo de Buga y lo de Yotoco en Yotoco. Así es. Tal cual lo he señalado. Perfecto. Tal cual lo he señalado. No es que si yo pagué hoy aquí, entonces ya pagué todo. No, porque en eso sí el abogado fue muy claro. Cada municipio tiene sus reglamentos, por decir así. Entonces no va a ser lo mismo de Cali a lo de Medellín, o a lo de Buga, o a lo de Yotoco. Exacto. Hay una única salvedad a esa regla. ¿Y cuál es la única salvedad a la regla? Y es que usted sea del régimen simple. Porque cuando usted es del régimen simple, usted en su declaración paga el impuesto de industria y comercio y ya es el gobierno quien debe distribuir el impuesto a los municipios que le correspondan. ¿Listo? Perfecto. Siempre y cuando usted no esté en esa condición, básicamente usted por cada municipio debe presentar su declaración de impuesto de industria y comercio. Entonces, digamos que siguiendo entre el mismo hilo, entonces volvíamos al tema. Esto es como el tema las mamás. Entonces, mi hijo, présteme, con mucho gusto, mamá, venga, yo le presto. Pero entonces, cuando usted ya le va a cobrar, mi hijo, yo que lo tuve a usted. Yo que le di más. Yo que me quité todo lo que para darle. Entonces, es lo mismo que le va a pasar con el municipio. Entonces, vaya, solicítele al municipio ese pago que usted le hizo que no le correspondía. Se lo van a devolver muy seguramente, pero le van a decir, señor contribuyente, espéreme, señor contribuyente, presente una solicitud, señor contribuyente, esta solicitud no es correcta. Y peor aún, y más complicado aún,
Cuando usted hoy le dice a su mamá, devuélvame esa plata, y su mamá le dice, yo que le he pagado a usted la universidad, la ropa, tal. Entonces, eso es lo mismo que hace el municipio, ¿no? Entonces, usted me va a pedir plata en devolución a mí, entonces yo voy a irlo a fiscalizar para saber si es que usted tiene todo bien. ¿Listo? Y si procede o no procede esa devolución. Entonces usted dice, ¿cómo así? O sea, yo le estoy pagando a usted una plata de más, simplemente la estoy solicitando de vuelta, entonces usted en contravía de eso me va a venir a fiscalizar para saber si tengo todo bien o no. ¿Listo? Ahora, que eso esté bien o mal, no lo estamos cuestionando. Lo que estoy diciendo es, eso es lo que pasa. ¿Listo? Y en eso, de lo que pasa, lo que sí le puedo decir es, claro, el municipio le va a volver si usted tiene derecho. No se preocupe que el municipio le va a volver. Pero pues también usted se somete a un escrutinio y se somete a unas situaciones ante un dinero que es evidente que no le correspondía al municipio. ¿Listo? Entonces, pues estas son las situaciones que se presentan con el tema del impuesto de industria y comercio en el día a día. Claramente habrá muchos otros temas que hay que tener en cuenta. Digamos que hay unos temas muy técnicos que podemos tocar de manera un poco somera para de pronto no dispersar a la audiencia, y es que cuando hablamos de estos impuestos uno tiene que revisar en qué municipio se causa, y la causación del impuesto depende a una serie de factores, y es si estoy realizando actividades comerciales, si estoy realizando actividades industriales o si estoy realizando actividades de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy en mi casa y me conecto de manera virtual para atender a un cliente en Medellín, ¿listo? ¿En dónde se causa el impuesto? ¿En Cali o en Medellín? Ese tema tan sencillo antes era un dolor de cabeza. Antes de la ley 1819, eso era que se causaban los dos municipios, que había que revisar si la prestación del servicio se generó o fue efectiva en cuál municipio. Ya después de la ley 1819 aclaró, y es desde el lugar de prestación del servicio. O sea, usted está en Cali, acá debe pagar. Exactamente, ¿listo? Entonces, pero también estableció otras reglas. Entonces, por ejemplo, antes pasaba el típico ejemplo complejo, y era: ¿qué pasa si yo soy de Cali, otra persona es de Medellín y firmamos un contrato en Bogotá? ¿Listo? Entonces, ¿en dónde se causaba el impuesto? Todas esas situaciones, después de la ley 1819, quedaron un poco más claras. Entonces, ¿a qué es lo que debemos de tener en cuenta? Lo mismo, si yo soy una comercializadora, entonces distribuyo a todo Colombia, ¿listo? Entonces, tengo mis bodegas aquí en Cali, pero voy a entregar mercancía de Piales, voy a entregar mercancía a Pasto, bueno, a todo lado. ¿En dónde se causa el municipio? Entonces, en esas reglas de causación hay que tenerlas muy claras, porque básicamente ahí están las discusiones judiciales, ¿listo? Y recuerden, aunque el impuesto es un impuesto que se divide por 1000, pues es uno de los mayores rubros de los municipios. Entonces recuerden que el mayor recaudo se genera en el impuesto de industria y comercio, en el impuesto predial. Entonces pues los municipios van a estar tratando de cuestionar esas causaciones del impuesto. Entonces, lo mismo pasaba. Mire que nosotros tuvimos un proceso muy muy interesante donde era una fábrica. Entonces la fábrica tenía sede aquí en Cali, pero también tenía establecimiento de comercio en 9 municipios más en Colombia. Entonces, todos los años, eso eran requerimientos de todos esos 9 municipios solicitando que pagaran el impuesto de industria y comercio. Antes esa discusión era todo un dolor de cabeza, porque todo el desarrollo era vía jurisprudencial. Entonces, mire, es que esta jurisprudencia o este magistrado dijo esto dijo lo otro. Ya después de la ley 1819, pues el tema quedó clarificado y dijo: cuando usted tiene una sede fabril, el impuesto se causa en la sede fabril independientemente de a dónde usted lo comercialice. ¿Por qué? Porque pues nadie crea un producto o fabrica un producto para dejarlo guardado. Es decir, sí o sí lo tiene que comercializar, es la esencia. Y en esa medida, pues entonces se entiende causado dónde se generó o dónde es la sede fabril de esa empresa. Pero mire que todos estos son debates que se presentan. Entonces, claro, aunque les he explicado un poco el tema del impuesto de industria y comercio y les he comentado lo que se genera en el día a día, esto tiene unas complejidades altísimas. Bueno, no tanto a nivel como de renta y de IVA, pero sí tiene unas complejidades altísimas a nivel tributario, porque cada municipio, pues ahí la fuente o el tema principal es la causación del impuesto.
Después de la causación ya entraríamos a revisar el sujeto pasivo y ya entraríamos a revisar la tarifa. Pero ese tema de la causación es un tema muy importante. Me surge una inquietud acá, doctor. Usted habla que este impuesto se genera por las ventas que haya hecho la empresa, ¿cierto? No es, digamos, si la empresa durante el 2023 hizo 1.000 millones de pesos, el 24 1.000 millones, pero el 25 no hizo sino 500.000. Sobre esos 500 le hacen el esto o lo dejan como estándar los 1.000 millones. No. Por cada nivel de ingresos superado los 1.000 pesos. ¿Y por qué digo superado los 1.000 pesos? Por una simple regla, pues, que realmente la causación del impuesto es desde el peso número 1, ¿listo? Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted presenta las declaraciones, recuerde que las declaraciones se aproximan a 1.000. Entonces, para que su impuesto dé superior, pues tiene que ser que su impuesto dé superior a 1.000. Porque si da 999, pues lo que va a pasar es que se la va a aproximar a 0. ¿Listo? Entonces, por eso es la regla. Pero básicamente desde el primer ingreso usted debe de generar, desde el primer peso de ingreso, debe generar el impuesto de industria y comercio. Entonces yo diría ahí que muchas empresas, por ejemplo, de donde se genera como el producto, por decirlo así, yo creo que buscarán tener una sede central para ahí pagar los impuestos, y lo otro es de distribuidoras. No es tan sencillo. ¿Tampoco? No es tan sencillo porque depende a qué se dedica la empresa. Recordemos, depende si es un tema de servicios, si es un tema comercial o si es un tema industrial. Vamos que todo tiene una dependencia que es comercial. Entendamos como comercial quien compra para vender, listo, es decir, yo no estoy fabricando, sino que yo simplemente estoy comprando para vender. Fabricación es que yo fabrico el producto y lo vendo, listo. Entonces en esa medida, digamos que yo puedo decir, no es que mi sede está en Cali, sí, su sede está en Cali, pero usted es comercializadora, y aunque usted su sede principal está en Cali, usted tiene muchos otros establecimientos a lo largo del país. Entonces, por cada de esos establecimientos que solamente se dedican a la comercialización, ya no aplica la regla de la sede fabril. Entonces, por eso, digamos que todo eso hay que tener un análisis antes de. Pero, ¿qué es la recomendación o lo importante a tener en cuenta en este tema? Ya desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista de consejo para la actividad económica. Que de hecho eso me lleva a que veía esta semana de Semana Santa en las redes sociales un video que decía alguien, es que recomendación, si usted apenas va a iniciar un negocio, no se formalice, espere 5 o 6 años y ahora sí se formaliza. Bueno, más allá de que eso esté bien o mal, la recomendación es que si usted no tiene en cuenta estos impuestos, pues sí va a ser un dolor de cabeza. Claro. ¿Por qué? Porque recordemos que por cada peso que usted genere va a pagar el impuesto. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta? Primero, y es el precio. Eso sí se los digo muy presente. Por favor, tengan en cuenta el precio. Para calcular el precio, tengan en cuenta el impuesto de industria y comercio. Claramente, si su producto es grabado o si su producto es hecho generador del impuesto de industria y comercio, porque no todo. Recuerden que yo me dedico a actividades agrícolas, pues entonces no estoy grabado con el impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Entonces, si mi producto es grabado, pero realmente las excepciones son muy poquitas. Entonces pensemos en regla general. Si su producto es grabado, ojo que usted debe de calcular el impuesto de industria y comercio. Entonces, téngalo en cuenta primero para el tema de su precio. Y segundo, lo siguiente que se va a generar es que si usted lo tiene claro, debe tener en cuenta que lo que usted paga de impuesto de industria y comercio es un valor que usted se va a poder llevar como descontable o deducible en su declaración de renta. Entonces tampoco lo vaya a dejar perder, porque claro, es que hay veces, ¿qué hacemos? Mire que si usted hace la operación matemática, entonces digamos que el impuesto de industria y comercio me dio 100 millones de pesos, ¿listo? Si yo me lo llevo como deducción en mi declaración de renta, lo que estoy haciendo es que estoy bajando en mi utilidad en 100 millones de pesos. ¿Cuál es el impacto a nivel de impuesto? La tarifa del impuesto de renta es del 35% en regla general. Entonces, si mi impuesto de industria y comercio es de 100 millones de pesos y yo me estoy pudiendo llevar ese costo-gasto a mi declaración de renta,
quiere decir que yo estoy disminuyendo mi impuesto de renta en 35 millones de pesos. ¿Listo? Yo sé que de pronto esto que estoy diciendo es enredado, pero ahí me van entendiendo, o ahí me voy haciendo entender. Viene el segundo tema. Si yo pago el impuesto de industria y comercio y no tengo en cuenta para llevármelo como deducción en mi declaración de renta, entonces ese costo ya se me volvió realmente un mayor impuesto, porque terminaría pagando el impuesto de industria y comercio, el impuesto de renta más el impuesto de industria y comercio. Entonces ahí es donde mi tarifa ya empresarial pues se termina volviendo una carga tributaria muy alta. Claro. Entonces, estos son de los impuestos que uno tiene que controlar. ¿Por qué? Porque lo mismo que les decía en charlas pasadas, y es cuando a uno le dicen es que estoy pagando mucho IVA, sea feliz, sea contento, agradezca. ¿Por qué? Porque el hecho de que recordemos que el IVA se genera por el ingreso. Entonces, claro, cada vez que usted esté vendiendo más, pues quiere decir que está recaudando más IVA. Claro. Entonces, y como esa plata no es suya, usted lo único que tiene que hacer es guardarla. Claro. Pero en esa medida quiere decir que usted está teniendo creciendo. Unos ingresos. Exactamente, está teniendo unos ingresos altos. Pero usted no debe costear ese IVA, porque pues es un impuesto que usted simplemente le está recaudando a una persona y se lo paga. Pero el impuesto de industria y comercio sí sale de su bolsillo, sí sale de su utilidad. Entonces, impuesto de industria y comercio, ojo con este tema. Y el siguiente impuesto, que es el impuesto de renta. Usted debe tener muy claro esos dos impuestos, porque ahí es donde usted puede decir, la carga tributaria de mi empresa es alta o es baja y me está afectando mi utilidad como tal. ¿Listo? Entonces, eso es de los temas que hay que tener presentes. Muy interesante. Yo creo que los jueves con el doctor Carabalí uno realmente dice, Ave María, yo esto no lo sabía. Y hay muchas personas de negocios pequeños, ¿no? Que le dicen a uno, ay, ¿cómo así? O sea, yo lo que les dije fue, muchas emprendedoras, usted sabe que aquí manejamos los lunes historias de vida y emprendimiento. Y entonces me hablaban eso, me decía, y entonces le dije, no, a medida que usted genere sus ventas, así mismo le genera ese impuesto. Tienen que organizarse bien en esa parte, porque de todas maneras es muy importante. Claro, es muy importante, y lo que en reiteradas ocasiones les he señalado, emprender es difícil, pues digamos que eso ya depende de la mirada de cada uno. Lo que, vuelvo y les reitero, lo que sí es una responsabilidad alta. Eso sí es lo que debemos de tener, es una responsabilidad alta. No solamente es pensar, y lo que en algún momento les dije en una charla, lo más sencillo dentro de esa complejidad es tener la idea. Ya ejecutarla, mantenerla en el tiempo y lograr sostenerla es lo complejo. Y claramente que hoy estamos hablando de temas de impuestos, temas legales, pues porque es de lo que tenemos un poco de conocimiento, ¿listo? Pero mire todas las cosas que uno tiene que pensar al momento de decidir emprender. Ahora, es que nadie me dijo, es que yo tenía un contador, una contadora buena, una contadora mala. No, es una responsabilidad al menos saber que existe un impuesto ya. Al menos sepa que existe un impuesto. Ahora ya necesito que mi contador o mi contadora pues lo liquide y haga todo lo que tenga que hacer. Y adicionalmente de que lo liquide, que me explique la consecuencia financiera de ese impuesto, porque digamos que existen también unas críticas a los contadores de donde dicen, es que ustedes solamente trabajan para la DIAN, ustedes solamente trabajan para pagar impuestos, ¿listo? Entonces, claro, porque nos quedamos solamente en la liquidación de impuestos, pero no le explicamos a nuestros clientes de venga, ¿y cuál va a ser el impacto que esto va a generar ya en mi cadena de producción o en mi cadena de costeo o en mi negocio como tal? Que es lo que básicamente les decía. Si usted no tiene en cuenta que ese impuesto usted lo tiene que tener en cuenta para el precio, que usted se lo puede llevar como deducción en renta, que usted puede disminuir ese tema, pues se va a generar una mayor carga tributaria. Mire que ahí no estoy hablando de cómo liquidar el impuesto, le estoy diciendo es un consejo empresarial para que usted sepa gestionar la operación contable y financiera de su empresa. Bueno, muy interesante, doctor, se nos agotó el tiempo. ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿Qué mensaje le deja a toda la audiencia? Aprovechen el descuento, paguen todo. No, digamos que el mensaje para este tema es que sigan conectados, sigamos muy atentos a estas charlas que han sido muy enriquecedoras. A mí me ha dado mucha alegría
que muchas personas nos escriben como que gracias, mire, en las redes sociales nos escriben también de que gracias que porque han entendido este tema. La otra vez me encontré una persona que no vi hace mucho tiempo y me decía, no, que felicitaciones porque estoy entendiendo muchos temas. Y básicamente esto es el objetivo de estas charlas, que las personas, pues, vuelvo y reitero, no es que le tengan miedo a las cosas, sino que sepan al menos que los temas existen y que asuman unas responsabilidades para poder hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, esa es la invitación hoy. Estamos actualmente en otro dolor de cabeza, ¿cierto? Un dolor de cabeza, pues bueno, yo no lo puedo decir así como dolor de cabeza. Depende, me dejé llevar mucho de mi desarrollo, de mi día a día, y es que estamos en otra actualización, ¿listo? A partir del 2 de febrero, 2 de abril, entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Laboral. Y esto es un tema que hay que hablar, ¿listo? Eso es un tema que hablaremos la próxima charla y volveremos a lo laboral. ¿Y por qué lo señalo que hay que tenerlo en cuenta? Porque ahora sí ya nos cambió el panorama laboral. Recordemos que veníamos de una reforma laboral que cambió un panorama laboral, pero digamos que una cosa es tener unos derechos y unos temas laborales, pero ya en la ejecución pues hay que ver cómo se materializan esos derechos. Entonces, con la entrada de este nuevo Código de Procedimiento Laboral, también generó un tema bastante delicado para tener en cuenta. Y digo bastante delicado, pues dependiendo en qué escenario está, porque digamos que si usted solamente se dedica a demandar a los empleadores, pues usted está feliz. Pero si usted se dedica a defender empleadores y asesorar, pues usted se da cuenta que la cosa va a estar un poco interesante. Entonces es importante que las empresas y también los colaboradores pues sepan de estos nuevos temas que trae el Código de Procedimiento Laboral. Bueno, el señor Alexander desde Villavicencio dice, escuché, está muy interesante, quiero que retome como el tema del IVA. Bueno, para el próximo programa se habla un poquito del IVA y se habla un poquito de lo de esa nueva reforma, esta nueva ley. Ay, dirán los oyentes, ¿ahora qué nos va a traer el doctor? Eso es muy importante. Básicamente, una primicia que podemos hoy tener en cuenta frente al tema del nuevo Código de Procedimiento Laboral, y es que hoy en día ya los procesos van a ser más rápidos. ¿Listo? Más rápidos, ¿a qué me refiero? Antes un proceso tranquilamente laboral podría estar entre 2, 3 años, 4 años. Y hay que tener en cuenta dos etapas. Una etapa es para que me reconozcan que tengo el derecho y otro tema es para ahora sí cobrarlo. Porque eso es muy importante. Antes la gente normalmente piensa, o muchas personas normalmente piensan, que ya gané y ya, págueme. No. O sea, usted ganó, que es la primera etapa. La segunda etapa es ahora cóbreme. ¿Listo? Entonces, ese tema, pues era un proceso que podía demorarse 3, 4 años y créanme que muchos de los procesos laborales que terminaban rápido era porque terminaban conciliando, no porque terminaban llegando a una sentencia final. ¿Listo? Pero hoy con esta reforma que trae el Código de Procedimiento Laboral hace que los procesos sean más rápidos y hayan procesos que tranquilamente en 8 meses, 1 año puedan estar finalizando en todas sus etapas con pago total. ¿Listo? Entonces, esto es un tema que claramente desde una parte incentivará la exigencia de sus derechos, porque ustedes saben que muchas personas dicen, sí, yo tengo derecho, pero para esperar 5 años, sí, claro, dejemos eso así, ¿cierto? Sí. Pero ahorita digamos que ya es un tema de que no, mire, ya usted tranquilamente en 6, 8 meses, 1 año va a poder tener una sentencia a favor y con pago total. ¿Listo? Lo mismo, entonces también le genera para los empleadores y las empresas de estar atentos, venga, ya son procesos que son rápidos y en esa medida pues usted tendrá que tener muy bien organizado y gestionado su riesgo laboral. ¿Listo? Muy importante. Entonces esos son de los temas que hay que tener en cuenta frente al tema del Código de Procedimiento Laboral que actualmente entró en vigencia a partir del 2 de agosto. Las redes, doctor. Eso. Recuerden que para todas estas cosas podemos apoyarlos tanto a los colaboradores, a los empleadores, como a los contribuyentes y a todas las personas que tengan situaciones en temas laborales, en temas comerciales y temas tributarios. Estamos ubicados en Berkeley Company, Centro Empresarial Berkeley,
que se encuentra en la calle 36 Norte, número 2BN 209, barrio Prados del Norte. O también nos pueden contactar a las líneas telefónicas 300-361-7545 o la línea fija 602-348-0146. También a través de nuestras redes sociales, @Berkeley Company, nos encontramos en Facebook, Instagram y TikTok. Y ya reiteramos el tema, han sido muchas personas, yo creo que desde esa vez que hicimos la aclaración de que también atendíamos de manera virtual, porque han estado esos teléfonos, mejor dicho, dándole replicando. Sí, dándole bastante trabajo a la asistente administrativa agendando esas citas. Entonces también en cualquier parte de Colombia que usted se encuentre de manera virtual podemos atenderlo, o también podemos desplazarnos, no hay problema. Si nos da los viáticos, ya también llegamos para atenderlos. Y llevan equipo de encuentros con Vilma del Mar y hacemos programa desde allá. Cualquier cliente que esté por allá, por el Tayrona, por Cartagena, En el Amazonas. por allá estaremos. Bueno, gracias a toda la audiencia, a todos nuestros seguidores, a usted, doctor Dagoberto, por todo lo que nos enseña, por todas sus inquietudes que nos deja. Gracias, Valentina, y a ustedes sean felices, a eso vinimos. Escuche Encuentros Jurídicos los jueves de 7 a 8 de la noche con el doctor Dagoberto Carabalí. Todas sus preguntas tienen respuesta inmediata. Derecho laboral, comercial, tributario, en el 602-348-0146. O escríbanos al WhatsApp 300-361-7545. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar.